Radio San Giovanni presenta el programa Voces Médicas, cuidando tu salud de alma y cuerpo. Bienvenidos a esta primera entrega del programa Voces Médicas. El objetivo de este programa es, además de educar a las personas, es orientar y que conozcan un poco más sobre cómo reaccionar frente a diferentes enfermedades. Me acompaña la doctora Priscila Puente, compañera mía en el centro médico donde laboramos. Priscila. Un gusto, doctor Henry. La verdad que es un placer estar en este primer programa de Voces Médicas. Pues agradecemos de antemano a Radio San Giovanni, quien cuida la salud del alma como cuida la salud del cuerpo. Vamos a conversar sobre uno de los principales motivos de consulta que tenemos los médicos en diferentes lugares donde laboramos, que es la fiebre. Doctora, cuénteme, ¿cuántos pacientes ha atendido con fiebre usted en lo que va del año? La verdad es que son incontables, ni con las manos, ni de las manos, ni con los pies. Es importante entender también que la fiebre es un síntoma de alarma. Es lo que siempre lleva al paciente a la consulta, como dice el doctor Henry. ¿Por qué? Entendamos el concepto de fiebre. Primero, saber qué es la elevación de la temperatura corporal. Esa temperatura corporal va a aumentar a 38 grados centígrados o más. Es una respuesta del sistema inmunitario para defendernos contra diferentes agentes que van a entrar a nuestro cuerpo para causar algún tipo de enfermedad. Hay ciertas ocasiones que son un poco más raras donde la fiebre viene de un origen inflamatorio, ¿sí? Así es, y también tenemos que recordar que aparte de que es un síntoma que se presenta en las enfermedades infecciosas, también puede marcar una inflamación, ¿correcto? Ahora bien, aparte de estos síntomas, puede presentarse en diferentes ocasiones, incluso, doctora, hasta en pacientes que están con deshidratación. Sí, efectivamente hemos visto justo ahora que hay mucha temperatura elevada en la ciudad y en varios países, que un síntoma de deshidratación es la elevación de la temperatura. Obviamente no va a ser en valores tan altos, no es que vamos a encontrar en 39 o 40, pero sí hay temperaturas de 38.2, 38.5 que pacientes con deshidratación importante llegan a tener. Ahora bien, doctora, también recordemos que las causas más comunes ahora, aparte de la deshidratación en estas épocas de calor muy fuerte, tenemos las infecciones virales, las infecciones bacterianas, hay ciertas enfermedades que también son producidas por parásitos, por hongos incluso, que nos van a producir esta sintomatología. Pero, ¿qué se presenta en la fiebre? Por lo general, el dolor de cabeza, el malestar general, los ojos se ponen brillantes, se ponen brillosos, duele el cuerpo, duelen los músculos, las articulaciones. O sea, se puede presentar de una infinidad de formas. Incluso hay pacientes que tienen fiebre, pero no la manifiestan, no la sienten. Nos damos simplemente cuenta cuando estamos tomando los signos vitales. Ahora, doctor, es importante saber cuándo es una infección viral, cuándo es una infección bacteriana. Las personas a veces se automedican, apenas tienen fiebre, comienzan a tomar un antibiótico. Cualquiera que hayan tomado en el transcurso de su vida es lo primero que hacen, se empiezan a automedicar, pero no van a saber cuándo es una enfermedad viral o cuándo es una enfermedad bacteriana, doctora. Sí, justamente es importante entender que el primer error que se comete y que en muchas familias ocurre es que van a la farmacia y se automedican con un antibiótico. Entendamos, como habíamos dicho, si el sistema de nuestro cuerpo de defensa se activa es porque algo entró. Ahora, el paciente por una fiebre no va a saber si es de origen viral o bacteriano. Eso lo van a decir ciertos estudios que en la consulta ya lo vamos a poder reflejar. Entonces, si un paciente empieza con un cuadro febril, es importante ver en qué valor va a marcar. Como dijimos, debe ser medido. El termómetro es clave, porque ocurre mucho que los pacientes se sienten calientes y ya me dicen tengo fiebre, entonces ya me voy a automedicar. Pero no, el error es eso, no cuantificarlo. Si yo veo una temperatura corporal que eleva ya una fiebre que dura 24, 48 horas, hasta 72 horas, hasta ahí podría ser de origen viral. Si se va a extender más tiempo de ya hay la posibilidad que haya una complicación bacteriana. Así es, doctora, y recordar que la mano es el peor termómetro que podemos tener, ya que la mano tiene una temperatura muy diferente. Muchas veces puede tener la mano fría y va a tocar al paciente y el paciente está con otra temperatura y dice, está con fiebre. Pero no necesariamente la persona que está con esa sensación de tener calentura es porque tiene fiebre. Ahí la importancia de que en toda casa tengamos un termómetro y con eso ir cuantificando para poder indicarle al médico de cabecera cuál es el síntoma real del paciente.
Es importante también saber que es muy común escuchar en la consulta la famosa fiebre interna. Usted, doctor Henry, tiene que haberla encontrado bastante igual que yo. Y bueno, la realidad es la siguiente. La fiebre interna como tal no existe, no está reportada, no está en los libros, sino que es una condición que el paciente ha atribuido de tener fiebre por cómo se siente. Esto realmente vendría a encajar más como un malestar marcado, que es la astenia, antes que fiebre. Entonces ya cuando yo tomo la temperatura, veo que el paciente está en 37, o sea, está normal, no marca fiebre. Pero le dice, pero ¿por qué yo me siento caliente? Me siento así, como que me arden los ojos. Entonces yo puedo jurar que tengo fiebre. Pero el termómetro no miente. Si el termómetro me dice que el paciente no tiene ni 37,5, definitivamente no es fiebre. Es ahí que tenemos que buscar la valoración de un médico. Por lo general las familias ya tienen un médico de cabecera y es el momento que tienen que preguntarle al doctor e indicarle qué es lo que sienten, cómo se sienten, qué han tomado o si es que no han tomado nada, para que uno les pueda dar las indicaciones a seguir. No necesariamente tienen que acudir a la consulta. Los médicos de familia le pueden guiar por forma remota, por un mensaje o por una llamada telefónica, qué es lo que tienen que vigilar. Obviamente eso va a variar de persona a persona. Si nosotros ya vemos de entrada que el paciente nos está indicando una sintomatología que tiene 48, 72 horas y que en vez de estabilizarse va haciéndose más severo y se van agregando otros síntomas, necesariamente vamos a tener que llamar al paciente a la consulta para un examen físico. El examen físico siempre nos va a dar pautas. Nosotros revisamos en la consulta desde la cabeza hasta la punta de los pies y tiene importancia radical en las personas que tienen enfermedades crónicas. En ellos, cuando se presenta la fiebre, tenemos que investigar, además de sus antecedentes, cuáles son las posibles complicaciones que pueda presentarse. He ahí la importancia, desde un principio que ya comiencen a tener las manifestaciones, comunicarse con su médico de cabecera y no automedicarse. La automedicación, así sea una fiebre benigna, una fiebre que no nos esté indicando nada malo, nos puede confundir en el diagnóstico. Una vez que la persona se automedica y viene a la consulta ya sin síntomas, nos comienza a esconder un cuadro que posiblemente puede ser de gravedad. Entonces, doctora, siempre tenemos que indicarle a las personas que a pesar de que tengan un síntoma muy pequeño o que ellos consideren que no es de gravedad, tienen que comunicarle a su médico de cabecera antes de tomar algo para enmascarar un cuadro. Así es, y justamente recordar que la fiebre no va a ser un enemigo, la fiebre es una respuesta normal. Podría ser un buen aliado inclusive porque es una alerta, nos está diciendo, bueno, es momento de tomar en cuenta tu salud, es momento de que tal vez llames a ese médico, te hagas tu control que has postergado tanto tiempo y tu cuerpo te está dando señales. También es cierto que el mayor miedo de casi todas las personas, incluso cuando vemos fiebre en niños, es el temor a la famosa convulsión febril. Usted conoce que lo que más tenemos terror las madres, yo que me incluyo, es que la fiebre me lleve a una convulsión. Pero tenemos que tener en cuenta, y para eso estamos aquí nosotros, para impartir esta información, que la fiebre y la convulsión febril no está asociada siempre. Realmente es uno entre más de 100 pacientes que van a convulsionar por fiebre. Y para que esto exista, esta convulsión, tendría que pasar en valores muy altos, ya llegando a más de 39 o 40. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos los signos de cómo reconocerlo, lo normal es que no vamos a pretender que la fiebre llegue a estos valores exorbitantes. Y lo normal es que los padres nos asustemos, ¿ok? Vemos a un niño que está con fiebre y lo primero que recordamos, hoy tenemos que bajar la temperatura porque si no va a convulsionar. Pero también tenemos que nosotros informar a los padres, incluso recordarnos a nosotros mismos que la temperatura es un mecanismo de autorregulación. Hay una parte pequeñita en el cerebro que es la que se va a encargar de prender o bajar el switch de la temperatura. Lo que nosotros recomendamos con la medicación es que simplemente se va a mejorar un poco el malestar que tiene la persona. Vamos a que se sienta un poquito mejor, pero la temperatura va a bajar en su momento cuando el cerebro crea conveniente que tiene que bajar la temperatura. Lo que sí podemos ayudar al momento de que se tenga una persona con alza térmica en la familia es las medidas generales, doctora, llevarlo al paciente a la ducha a que se bañe con agua tibia, nunca con agua fría. Con agua tibia para que poco a poco el cuerpo vaya regulando la temperatura y ahí sí tratar de ayudarle a que disminuya la temperatura. En los niños esa recomendación es la primera que damos en la consulta. Va el papá o la mamá con el niño a la consulta con fiebre y me indican qué tengo que tomar o qué tengo que darle para evitar la convulsión. Absolutamente nada. 1 de cada 100 niños van a convulsionar y muchas veces es una convulsión que solamente da un aviso de que el paciente está con una temperatura que le está afectando, punto.
Lo primero que hacemos en una sala de emergencia cuando recibimos un niño en estas condiciones es lo mismo que ustedes puedan hacer en la casa. Lo llevamos a la ducha y le damos un baño de agua tibia, con eso se lo estabiliza, se lo rehidrata y lo mandamos a la casita, doctora. Sí, y recordemos también que a veces es importante dar en cuenta cosas sencillas. Por ejemplo, la vestimenta de los niños o la vestimenta del paciente. Ocurre que es normal que a veces la fiebre venga con escalofrío. El escalofrío es un síntoma previo que el paciente se sacude, tiembla, siente mucho, mucho frío. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a arropar, se pone medias, se pone gorro, se pone abrigo, se tapa con colchas y esto genera que la temperatura cuando se eleve a valores mucho mayores que lo haría si no estuviera tan cubierto. Entonces, si el paciente siente frío, puede taparse con una sábana finita, pero evitemos conservar el calor. Recordemos que el calor corporal tiene que salir. Para que el paciente regule su temperatura, tiene que disipar este calor. Entonces, está contraindicado usar medias, usar gorro o arroparse de más, ¿no? Y como es clave, pues también recordar que debemos rehidratar. Esta temperatura es como una olla. Acordemos cuando uno hierve agua y pone a hervir y se empieza a calentar la olla, empieza también a salir el vapor y empieza a consumir el líquido. De lo mismo ocurre en el cuerpo. En nuestro cuerpo cuando la temperatura sube y se mantiene, es como una olla de agua que está en ebullición, que poco a poco hará que el líquido empiece a bajar. Entonces, parte de las medidas que tenemos que tomar, aparte de tomar el medicamento para bajar la temperatura, el baño de agua tibia, como bien explicaba el doctor Henry, es importante la hidratación, o en este caso sería una rehidratación para reponer las pérdidas. Así es, doctora. Entonces, ya como hemos conversado un poco sobre cuáles son los signos y los síntomas que se presentan en las personas con fiebre y cuáles son las complicaciones que podrían ocurrir en los niños, tenemos también que hablar sobre el tratamiento, doctora. Siempre se recomienda tomar como le tiene mala fama, el paracetamol. Ya siempre se lo trata de menos, siempre se lo trata de que, ay no, para todo mandan paracetamol, pero en realidad el paracetamol es una excelente molécula, ayuda para muchas cosas y es el medicamento de primera indicación que damos para el control del malestar de la fiebre. Siempre vamos a indicar ese medicamento en niños o en adultos, pero obviamente eso en una primera valoración. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que saber ante qué entidad estamos, si es una entidad viral, si es una entidad bacteriana. Nosotros le indicamos eso a los pacientes cuando ya hemos hecho al menos una primera valoración, doctora, ya que nunca va a ser suficiente ese medicamento como medida general. Tenemos que tener en cuenta también que no tenemos que estar tomando antibióticos de una forma generalizada, ya que siempre tenemos en la consulta un niño que lo traen o un adulto que viene y ya le han dado una cierta cantidad de antibióticos porque eso fue lo que le recomendaron en una consulta anterior o ya tienen una receta guardadita, hasta le ponen nombre, sí. Tomar esto para la fiebre, tomar esto para la gripe y lo primero que uno ve son 2 o 3 antibióticos recetados ahí y ya vienen a la consulta a haberlo tomado. Entonces, el tratamiento es obviamente lo que siempre vamos a recomendar. El paracetamol nosotros somos lo que indicamos la dosis en los niños, ya que eso va de acuerdo al peso que tenga el niño. Y en el adulto también se recomienda la dosis de acuerdo a cómo se esté presentando la molestia, siempre consultando a su médico de cabecera, doctora. Sí, recuerda que como usted explicaba, los síntomas de la fiebre no van a venir solamente a la elevación de la temperatura. Va a haber dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en las articulaciones, decaimiento, y es justamente donde actúa el tema del paracetamol, también conocido como acetaminofén. O sea, el medicamento vendría a tener la misma función. Ahora, si el paciente me pregunta, pero doctor, ¿por qué no me mandó ibuprofeno, por ejemplo? El ibuprofeno es un medicamento que también baja la temperatura corporal, pero en ciertas enfermedades como el dengue, y acá en Ecuador que tenemos esta enfermedad endémica, sabemos que el mosquito la transmite, está contraindicado el uso de este tipo de medicinas. Entonces, como dijo el doctor Henry, lo más seguro a usar para controlar la temperatura sigue siendo la primera línea de paracetamol o de acetaminofén, que vendría a ser lo mismo. Y recordar pues que también a veces ocurre un pequeño detalle que a veces con los niños, que uno dice, uy, me asusté, le dio mucha fiebre, le doy más paracetamol. Error. Con los niños, como dijo el doctor, es por peso. Entonces a veces ocurre en la consulta, y a mí me han llegado pacientes que vienen con su niño, doctora, yo le di paracetamol, pero no le bajó la fiebre. A ver, dígame cuánto pesa su niño. Uy, es que hace tiempo que lo llevé al pediatra y pesaba tanto. Le digo, a ver, pésemelo de nuevo y me doy cuenta que hay un desbalance entre el peso y la dosis que necesitaba. Ya cuando se le administró la dosis correcta, la fiebre enseguida se dio.
Así es, doctora. Entonces, la doctora nos ha recordado algo muy importante, que tenemos enfermedades en las cuales están contraindicadas los medicamentos AINES. Por eso la importancia de primero consultar al médico, porque somos nosotros los que tenemos que indicarle a ustedes cuál es el medicamento adecuado para su sintomatología. Imagínense, doctora, que después un paciente vaya a decir, a mí me recomendaron que tome aspirina, y después de unos 5 o 7 días comienza a eliminar sangre por los ojos, sangre por la nariz, hemorragia gingival. Eso es un cuadro emergente que requiere ingreso hospitalario lo más pronto posible, porque estamos frente a una complicación por AINES. Incluso los sangrados en el estómago, cuando se producen las úlceras por abuso de los AINES. Entonces, ¿qué lección nos llevamos de este primer segmento, doctora? Primero, que la fiebre es un síntoma normal, es un síntoma bueno, es un síntoma de defensa del organismo frente a algún ataque de un agente externo, sea cual sea, virus, bacterias, un parásito, ¿ok? Tenemos que esperar que se vaya desarrollando, tenemos que comunicarle de entrada al médico que nos atiende, al médico que tenemos de cabecera en toda la familia, indicarle cuáles son los síntomas, indicarle cuándo comenzó, con qué frecuencia, y somos nosotros los que le vamos a dar las recomendaciones. Básicamente eso, doctor, algo que me quiera acotar. Sí, también no olvidar pues estar atentos a los cuadros que presentan nuestros familiares o nuestro primer círculo familiar, porque a veces ocurre, por ejemplo, que hay en una familia, hay una persona que tiene dengue, por ejemplo, presenta fiebre y sabiendo que no tienen cuidado de vectores, es decir, no usan el toldo, no tienen el tema del manejo de los líquidos, de las residuales en la casa, hay la posibilidad que se haya transmitido de uno a otro, ¿no? También asimismo con los virus respiratorios, tenemos un papá con gripe, con mocos, con fiebre, y a los pocos días sus hijos más pequeños empiezan a presentar la misma sintomatología. Entonces nosotros vamos hilando todo, no solamente cómo me llega el paciente, sino cuál es su círculo directo. Así, doctora, y casualmente es el tema de nuestro segundo segmento que vamos a tratar a continuación, que son las infecciones respiratorias, y vamos a enfocarnos en la parte de qué tenemos que conocer y cómo tenemos que reaccionar. Bien, una vez que ya hemos conocido un poco más sobre la fiebre, tenemos que comenzar a conversar sobre cuál es el problema que nos está molestando mucho más actualmente, doctora. Nos molesta a adultos, nos molesta también a los niños en las escuelas, son las infecciones respiratorias. Pero vamos a topar netamente qué es lo que tenemos que conocer de ellas y cómo tenemos que actuar. Actualmente tenemos una serie de agentes que nos están provocando infecciones respiratorias. El 80% de estas entidades van a ser virales. Muy pocas veces vamos a encontrar un cuadro de un origen bacteriano que nos estén provocando esta sintomatología. Pero tenemos que saber también cuáles son los signos y los síntomas que nos van a diferenciar una de otras. Actualmente tenemos de prevalencia el catarro común, la influenza, el COVID, incluso también se pueden presentar infecciones mixtas, que ya eso lo hemos visto desde hace mucho tiempo, doctora, pero comenzó a ganar un poco de fama y un poco de popularidad cuando pasamos la pandemia. Encontramos infecciones combinadas de influenza con COVID, por ejemplo, o de COVID con dengue. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar eso? ¿Cómo lo diferenciamos en casa? ¿Cuáles son las cosas que nos van a marcar una pauta para poder saber si tenemos una sola entidad o tenemos una entidad mixta? Y eso lo vamos a conversar en este momento, doctora. Sí, pues empezando con el tema más común, que es el catarro común, que es la famosa gripe. Esa gripe pues es un síntoma que primero tenemos que entender que el virus entró por nuestra nariz. Normalmente llega a través de gotitas pequeñas de saliva o de secreciones, a veces por conversar o estar cerca de alguien también que estornuda, que tose, entra el virus por nuestra nariz y se empieza a desarrollar. La sintomatología del catarro común normalmente no es tan extenso, dura poco tiempo, de 3 a 5 días, no genera tanta fiebre, normalmente genera poca elevación de la temperatura, que se conoce como febrícula. Ya que veníamos hablando de fiebre, decimos fiebre de 38 grados en adelante. Febrículas son décimas, 37.5, 37.4, pero yo me siento súper mal, me duele el cuerpo, se me tapa la nariz, me duele la cabeza, me molesta un poco la garganta. Esos son síntomas de un catarro común. Así es, doctora. Ahora, hay pacientes que pueden sobredimensionar la sintomatología. Es algo que vemos mucho en la consulta. Al momento que el paciente nos pide una valoración, viene en la consulta, nos indica que está con mucha rinorrea, que es la salida de moquito cristalino por la nariz, que le lagrimean mucho los ojos, que tiene un malestar bastante intenso. Y le preguntamos cuántos días lleva con esa sintomatología. No, dice recién comencé ayer.
Entonces, entendamos que cuando estamos iniciando un cuadro viral, al principio siempre van a ser síntomas muy generales. No vamos a poder estadificarlo en sentido de cuál es el agente que le está molestando en ese momento al paciente. Entonces, como ya nos indicó Priscila, los primeros 3 días son los días en los cuales ya se va asentando un poco la enfermedad. En el caso del catarro común, los síntomas son un poquito leves, depende también del paciente que se sienta un poco más delicado que otros. Pero cuando ya empezamos al tercer día o ya entrando al cuarto día, cuando ya comienzan a doler las articulaciones, comienzan a doler los músculos, duele detrás de los ojos, el dolor de cabeza es mucho más fuerte, incluso la temperatura que presenta el paciente ya nos pasa los 38 grados y es momento de pedir ahí sí una valoración porque no se está autolimitando como debe ocurrir con un catarro común, doctora. Así es, justamente en vez de encontrar una mejoría con el pasar de los días, el paciente refiere, no sabe qué doctora o doctor, yo me siento cada vez peor, sino que el cuerpo está peor. Siempre el paciente dice, me siento descompuesto, me siento tumbado en cama, esto ya hay algo más. Entonces ya nos pone en alerta y justamente la consulta presencial es para poder valorar cuál es el agente causal. Un ejemplo tan sencillo es que un paciente que viene, como decíamos, con un cuadro febril, me vino con fiebre a la consulta, con el malestar general, pero yo veo que no tiene mayor secreción en la nariz, más bien voy a revisar la garganta. Se me ocurre revisar la garganta y, oh por Dios, me encontré con unas amígdalas gigantes. Y no solamente las amígdalas gigantes, sino que vienen con full pus, full secreción, súper rojo. A ver, entonces, ok, regresemos al punto de origen. Esta fiebre no era por un origen ni COVID ni influenza, era una amigdalitis. Entonces el paciente no podía identificar en su casa qué estaba pasando. Él solamente se sentía mal y tenía fiebre. Entonces toda la sintomatología se originaba por una infección que en ese caso puntualmente era bacteriana. Por eso hablábamos la diferencia de una fiebre entre algo viral y algo bacteriano. Es la importancia de que el paciente pida la valoración en la consulta, la valoración presencial, porque muchas veces el paciente tiene miedo de salir de casa. Estoy con esta sintomatología, no quiero salir, voy a contagiar a los demás. ¿Qué tengo que hacer? Me puede valorar por teleconsulta, pero el momento que hacemos una teleconsulta, Priscila, no podemos estarle bajando la lengua para ver las amígdalas. Sí. Tenemos que también, obviamente, en ese momento preguntar en la casa quién también está enfermo, alguien más presenta la sintomatología, como para poder guiarle un poco al paciente. Ahora, Priscila también dijo algo muy importante sobre la diferenciación entre una enfermedad viral y una enfermedad bacteriana. Tenemos que tener en cuenta esos puntitos, Priscila. Ahora, también recordemos que terminó la pandemia, pero también aún hay algunos casos, sobre todo ahora en estas últimas semanas, un pequeño repunte de COVID. No sabemos cuál es la cepa, o sea, para saber eso tenemos que hacer el hisopado específico, llevar a hacer el estudio. Pero ¿cómo diferenciamos? Recordemos que en las primeras infecciones del COVID hace unos 3 años se perdía el olfato, se perdía el gusto, pero también hay otras afecciones respiratorias que nos pueden provocar esas molestias que son transitorias. Entonces, siempre vamos a tener que ligar un poco la intensidad de los signos y los síntomas y también saber diferenciar en la consulta, que eso lo hacemos nosotros, cuál es el agente que le está molestando a la persona. Obviamente nos vamos a apoyar en un examen de laboratorio, que clínicamente, eso sí, es una opinión personal, doctora, que clínicamente a mí como médico no es algo que me va a cambiar el manejo de la enfermedad, porque tanto la influenza y tanto el COVID, ambos me pueden llevar a complicaciones en las cuales tendría yo que valorar al paciente dentro de un hospital. Probablemente me lleven una neumonía bacteriana, tenga que tener que utilizar oxígeno en un paciente y vigilarlo de una forma más cercana, doctora. Y también recordemos que, como habíamos conversado, el catarro común, que es uno de los síntomas que primero aparece, genera esta congestión nasal intensa. Todo paciente que tenga la nariz muy congestionada va a tener una disminución del olfato. Entonces me pasaba mucho en la consulta que decían, no, doctora, es que ya perdí el olfato. Y bueno, yo le digo, respire por un lado de la nariz, respire por el otro. No me entra nada de aire. Ok, vamos a usar un pequeño spray, descongestionemos la nariz. ¿Ya puedo oler? Me dice, sí, ya puedo oler. Y le digo yo, tranquilo, no era COVID, no era pérdida del olfato. Esto era por la misma congestión intensa que generaba. Por eso es que no es tan a la ligera la sintomatología. Una cosa es la percepción del paciente y otra cosa es la valoración física que vamos a hacer nosotros. Y también pues recordar que hay varias cepas de COVID, hay varios tipos de influenza. Entonces el manejo, como decía bien el doctor Pinella, no al menos en COVID e influenza, va a ser muy similar.
La prioridad ahí con nosotros es prevenir que el paciente se me vaya a complicar. Y obviamente también es para que tengamos en cuenta que estas enfermedades ya son de un manejo distinto a la época de pandemia, porque muchos se quedaron o nos quedamos con el chip de COVID. Entonces cualquier síntoma, aunque sea leve en la garganta, chuzo, tengo COVID, me voy a hacer la prueba. O sea, no, realmente ya el manejo, además que se maneja con mucha más calma, porque con el tema de la vacunación y la respuesta inmunológica, nuestro cuerpo ya tiene la capacidad de autolimitar la enfermedad e incluso el tiempo de duración cambió. ¿Usted se ha dado cuenta, se acuerda, doctor, en la época de COVID? Eran 15 días casi de enfermedad. Yo lo viví porque tuve COVID y fueron días fatales. Creo que 11 días con fiebre, pérdida del olfato y gusto, con síntomas gastrointestinales y recién al día 12 me pude levantar de mi cama. Entonces imagínate. Así es, doctora. La vacunación nos ayuda muchísimo en poder tener una enfermedad que ya sabemos que el virus vino para quedarse, ¿ok? Eso lo sabíamos desde el principio. Todo virus que llegue es un virus que ya se va a sumar a la otra cantidad de ya un montón de virus que tenemos en el ambiente provocándonos enfermedades, pero la vacunación nos ayudó a que la enfermedad que se vaya a producir en el futuro, con las reinfecciones que vayamos a tener con una misma cepa o con otra cepa, sea una enfermedad mucho más autolimitada. Pero sí, nos quedamos con esa psicosis de que toda infección viral que vayamos a presentar automáticamente es COVID. No, que los niños les va a dar COVID, que ahora otra vez vamos a tener un rebrote del virus. Probablemente vayamos a tener pequeños brotes del virus. Puede que sí, puede que no. Pero ¿qué enseñanza tenemos que llevarnos de este segmento, doctora? Las infecciones virales siempre las vamos a tener. Puede ser por cepas nuevas del COVID, puede ser por una influenza, puede ser por un virus que nos vaya a provocar un catarro común. Nosotros hemos estado acostumbrados desde siempre a tener infecciones virales. Tenemos que mantener la calma. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer cuando comenzamos con la sintomatología de una enfermedad respiratoria? Primero, la hidratación es básica. Hidratarse, pero no nos vamos a hidratar con agua. Nos vamos a tener que hidratar con sales de hidratación oral. No voy a decir marcas porque incluso hay genéricos, los sobrecitos que dicen sales de hidratación oral. Se tiene que diluir uno de esos sobrecitos en 1 litro con agua y beberlo eso mientras la persona se encuentra despierta. El resto que sobra, pues nosotros lo desechamos. Y el manejo de la sintomatología es muy importante. Se manejan solamente los síntomas. Si la persona presenta dolor de cabeza, damos un medicamento para el dolor de la cabeza. Si el paciente presenta dolores musculares, controlamos los dolores musculares teniendo en cuenta siempre los antecedentes del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente tenemos pacientes que valoramos con enfermedades crónicas, sobre todo problemas en los riñoncitos, problemas en el hígado, donde tenemos que tener muchísimo cuidado con el manejo de medicamentos para el control del dolor muscular. Nosotros somos los que le indicamos al paciente, dependiendo de qué enfermedades tenga del pasado y que esté controlando al momento, con qué vamos a controlar la sintomatología. Recordando siempre, incluso doctora, hasta en estas condiciones que puede ser una pequeña gripe, no automedicarse. Recordemos, los antibióticos no nos van a ayudar para las infecciones virales. Los virus son seres inertes, no son seres vivos. Las bacterias sí. También tengamos en cuenta lo que tocamos al principio, el 80% de las infecciones respiratorias son provocadas por virus. Nada nos van a hacer los antibióticos, más bien nos van a hacer un daño, porque cuando querramos utilizarlos en el futuro, vamos a ser resistentes a esos medicamentos, doctora. Sí, justamente lo que usted comentaba del tema de la rehidratación, creo que es importante recordar a los pacientes por qué uno se está deshidratando. Entendamos, como habíamos conversado hace un momento, del tema que la fiebre me deshidrata. Bueno, también tenemos que entender que las secreciones del cuerpo tienen un origen. Para que mi cuerpo pueda generar secreción nasal, más que nada, que es lo que más marca las infecciones respiratorias, tiene que consumirme líquido. Y estas infecciones, especialmente COVID o influenza, que tumba al paciente con el malestar general, jala mucha agua. Por eso es que el paciente se siente tan mal, porque está, encima de todo, está deshidratado. Entonces lo que el doctor Henry explicaba es indispensable. Manejo de la fiebre, controlándola. Tampoco vamos a esperar que esté sin fiebre todo el tiempo, porque es la manera, como decíamos en la primera parte, mantener la respuesta inmunológica arriba, es decir, mi cuerpo peleándola. Segundo, no asustarme porque las secreciones ya primero eran amarillas y ahora son verdes. Y típico, ya el moco es verde y me dicen, no doctor, es que ya, necesito mi antibiótico ya. Mándeme la citromicina, doctor, porque ya, esta garganta me duele.
O sea, no, realmente es importante entender que hasta los colores de la secreción de la nariz son importantes. Primero van a ser transparentes, en la segunda etapa van a pasar a ser amarillos y en la última etapa van a ser verdes. E inclusive en la última parte, que por qué se vuelven verdes, es porque hay una sustancia química ahí, que es la peroxidasa, que al estar mucho tiempo en la nariz, las células que estuvieron defendiendo terminan muriendo en batalla y genera el color verde. Entonces tu cuerpo sigue peleándola y muy probablemente esté en la etapa final ya de su pelea. Así es, doctora. Mire, como usted acaba de indicar ahorita, estamos en la etapa final de un ciclo infeccioso. Ahí es que las personas creen que como tomaron un antibiótico ya al cuarto o quinto día, ya repiten esa conducta la siguiente vez que se enferman. Y dicen, no, yo tomé este antibiótico en el tercer, cuarto día y esto fue lo que me curó. Y mentira, negativo, doctora, sino que toda infección viral tiene una historia. Se puede autolimitar entre el día 3 o hasta el día 7 en dependencia de cuál es el agente que nos está molestando en ese momento. No es que el antibiótico le quitó. Probablemente digan, ay no, es que yo me tomé una sopita de gallina, una sopita de pollo al cuarto día y al otro día amanecí perfecto. Puede ser que ya le haya ayudado un poco, pero no es lo que le curó. Las enfermedades infecciosas virales siempre van a ser autolimitadas. Recordando también que, como acaba de indicar Priscila, el cambio del color de moco no me está indicando que sea una infección bacteriana. Eso nosotros lo vamos a determinar en la consulta. Y siempre tenemos que tener la precaución de decirle al médico qué medicación ha tomado antes de la consulta y nosotros somos los que vamos a recomendar el tratamiento. Nosotros, antes de comenzar un tratamiento antibiótico, mejor dicho, siempre comenzamos con un tratamiento empírico cuando sospechamos de que es una infección bacteriana. Solicitamos un cultivo con antibiograma y luego ahí vemos si es que en realidad está infestado por una bacteria y qué antibiótico vamos a utilizar. Dense cuenta que nosotros en la consulta hacemos un estudio bastante completo. No es que solamente por lo que ya lo vimos asumimos algo. Siempre tenemos conductas a seguir. Siempre seguimos protocolos, doctora. Y todos esos protocolos tienen que seguirse bien porque si nosotros no seguimos eso, doctora, los únicos perjudicados van a ser nuestros pacientes. Así, y también recordar que hay puntos importantes, como decíamos, de diferenciación entre un síntoma y otro. No es lo mismo que yo tenga una molestia leve 3 días, a que yo tenga 5 días en que en vez de mejorar, como decíamos, me compliqué un poco más y ya empieza a aparecer otros síntomas agregados. Por ejemplo, más que nada en influenza y en COVID. Yo ya estoy viendo que empiezo a perder el apetito, que me siento que me mareo, como que me voy a desmayar, me cuesta más hacer las cosas, me empiezo a cansar, empiezo a tener una tos que genera secreción, en las noches me despierto agitado, siento que no me entra el aire. Ya son signos de alarma que pone un eje importante en el cuadro clínico, incluso en el pronóstico del paciente. Por eso lo importante de acudir a tiempo a la consulta. Cuando yo ya voy a consulta, el doctor me revisa, como decíamos, todo, garganta, y la auscultación pulmonar se vuelve clave en el tema de infecciones respiratorias. Así es, doctora. Entonces, ¿qué enseñanzas nos llevamos en este segmento? Primero, que las infecciones respiratorias, la gran mayoría de estas son producidas por virus. Casi ninguna vamos a tener que utilizar antibióticos. Segundo, no automedicarse. Nosotros, los médicos, en la consulta somos los que les vamos a indicar qué es lo que tiene que hacer y cuándo vamos a iniciar algún otro tipo de esquema, siempre y cuando la infección no se vaya a autolimitar. También recordemos que la hidratación es básica para cuando tenemos una infección respiratoria. Otro punto importante es que en los niños tenemos que tener un poquito más de cuidado porque hay unos virus que sí le afectan a los niños y no afectan a los adultos y que los niños pueden tener una historia muy distinta que los adultos. Siempre tener a su médico de cabecera al tanto de todo. Doctora, ¿alguna recomendación adicional que usted me tenga? Claro, y también recordarles pues que los síntomas importantes o claves de dificultad respiratoria van a ser, primero, dificultad para que ingrese el aire. Vamos a notar que las narices se empiezan a abrir, las fosas nasales, eso se lo conoce como aleteo nasal. Segundo, puede haber, en los niños pequeños se nota más que las costillas se empiezan como a marcar. Empiezas a ver como que cuando respiran como que el tórax como que no se extiende. Tú le levantas la camiseta y le ves que le marca las costillas en cada respiración.
Entonces yo ya estoy alerta, que aquí está haciendo dificultad respiratoria. Y a veces el paciente no lo sabe, solo dice estoy cansado o sabe que estoy desanimado, ni siquiera se está viendo. Entonces para eso está el médico, para observar los signos físicos de dificultad respiratoria. Y obviamente ya los más graves, que son que los labios se pongan un poco morados, que las uñitas también estén ya un poco moraditas, es un síntoma importante que ya hay una complicación pulmonar o broncopulmonar ya de nuestra infección respiratoria. Así es, doctora. Y bueno, con este tema nos podemos ir de largo, podemos hablar horas y horas de todo lo que se puede presentar en este tipo de infecciones, pero tengamos siempre claro cuándo es el momento en que tenemos que comunicarnos con nuestro médico de cabecera y cómo actuar, hidratándonos, no automedicarnos y conversar con nuestro médico de cabecera apenas comiencen las molestias para un seguimiento oportuno, doctora. Así es, así que agradecemos a todos los que están escuchando nuestro programa y los invitamos nuevamente pues que también estén atentos a todos los signos importantes y recuerden que no hay una pregunta que no sea válida. Para nosotros toda pregunta es válida y estamos justamente para poder resolver sus cuestionamientos y sus dudas. Eso es correcto, doctora. Muchas gracias. A continuación vamos a conversar con la doctora Díaz, que es una odontóloga que nos va a aclarar ciertas duditas sobre la salud dental. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Voces Médicas. A mi lado tengo a la doctora Yusmara Paz. Ella es odontóloga que nos coopera en el centro médico y vamos a conversar un poco sobre la salud dental. Doctora, ayúdame con unas dudas. Por lo general, ¿cuáles son las bebidas y los alimentos que nos van a provocar más daño en nuestras piezas dentales, doctora? Buenas tardes, un gusto esta invitación. Tenemos alimentos y bebidas que son muy perjudiciales para nuestros dientes. Los alimentos azucarados, dentro de ellos todos los alimentos que contienen azúcar, como el nombre lo dice, los dulces, los caramelos, los pasteles, los frutos secos. Todo este conjunto de alimentos son perjudiciales por el contenido de azúcar que tienen, así como los alimentos que contienen carbohidratos. También contamos con todos estos jugos, las bebidas carbonatadas, estos jugos de gases, las bebidas energéticas, los jugos a base de zumo, los jugos cítricos, todos son dañinos por el ácido que contienen estos jugos antes mencionados. Y en el caso de los azúcares es porque el azúcar, las bacterias se aprovechan de ese azúcar, se alimentan de ese azúcar y desprenden un ácido que es el que nos va a dañar el esmalte de nuestros dientes, trayendo consigo la formación de caries. Doctora, y mire, nosotros hemos visto, al menos yo lo veo muy seguido en la escuela de los niños o incluso pacientes que llegan a la consulta, me dicen que es por ansiedad, que están mascando chicle la gran mayoría del día o están con el caramelito de menta o están mascando chicles de menta. ¿Eso también influye con la anatomía del diente? ¿Qué nos puede comentar? Claro, masticar chicles, caramelos. En el caso de los caramelos, cuando son duros, bueno, esto no puede provocar la fractura de los dientes. Quedó las cúspides, la anatomía del diente se fractura y en ocasiones estas fracturas son de gran extensión y hasta se puede perder la pieza dentaria. Igual en el caso del chicle, que son alimentos, o sea, es pegajoso, están constantemente mascándolo y nuestros dientes tienen como unos surcos, unas fisuras. Ahí se van a quedar pegados esos chicles o residuos del chicle, igual que de los caramelos que son pegastosos, así como estos que vienen de yogur. Entonces se quedan adosaditos a nuestros dientes, muy difícil cepillarlo, o el paciente se cepilla una vez al día y ahí entonces volvemos a lo mismo. El azúcar está ahí, se disuelve, las bacterias que siempre están atentas se aprovechan y ahí entonces empieza el proceso ese de la caries porque está formando una placa, que es la placa dentobacteriana, es la fundamental en la aparición de la caries dental. Entiendo, doctora. ¿Y qué nos pudiera comentar sobre el hábito que tienen muchas personas, que es el mascar hielo, ¿ok? O están abriendo las botellas con los dientes? Yo lo he visto eso muy común. Para mí eso, ver a las personas que están en un bar o en algún sitio en diversión con los amigos, con la familia, cogen la botella y la abren con los dientes.
o están de forma permanente tomándose alguna bebida y están mordiendo el hielo o los chupetes, los rompen con los dientes. ¿Eso me puede llegar a fracturar una pieza? Oh, claro, sí, sí. Y es muy común que llegue a la consulta pacientes así con cúspide fracturada. Ya en edad adulta se ve más, entonces la formita del diente que tiene forma como de un triángulo, esa punta la ve fracturada, ya se ve la dentina, que es el segundo tejido del diente. A veces han perdido una carita completica del diente y es por eso, porque inconscientemente no ven el riesgo, el peligro de estar o mascando un hielito o abriendo las botellas, como usted dice, o estos alimentos que les hablaba ahorita de los frutos secos cuando son muy, muy grandes, muy gruesos, también provocan que se nos fracturen los dientes, igual que el snack, todos estos tostones, estas cositas que se ven mucho, sobre todo se los llevan a los niños a la merienda, pues conllevan a que pueda existir fracturas dentarias. Entonces, doctora, no estamos haciendo muy bien el estarle enviando a los niños en las escuelas estas funditas con estos snacks, porque les estamos provocando un daño bastante serio a los niños. Imagínense, una cosa es que a un adulto se le fracture un diente, otra cosa es que a un niño se le fracture un diente y no sabemos después cómo actuar. Claro, exacto, y más sobre todo que por lo general los niños no tampoco tienen una higiene adecuada y pasan prácticamente el día en la escuela comiendo, sobre todo chucherías. Es muy raro ver un niño que lleve frutos, que es más saludable de lunch. Yo por lo menos a la mía nunca le doy. Y es que así tenemos que ir educando desde la base. Correcto, doctora. Ahora mire, conversemos un poco sobre los malos hábitos en los adultos, ¿ok? El tabaco, el cigarrillo e incluso la nueva moda que existe en los jóvenes en los últimos años sobre el vape. Ya, yo como médico, en la parte médica que me corresponde a mí, yo conozco los daños del tabaco, conozco los daños irreversibles que puede provocar el vape, incluso los estudios. Hay bastante material para poder conversar en algún programa sobre este mal vicio. Pero, ¿qué forma afecta el tabaco y el vape en los dientes? ¿La consecuencia es la misma? ¿Hay diferencia entre ambas? Bueno, en realidad ambos son perjudiciales para los dientes. No son solo para los dientes, sino para las encías y la mucosa bucal y las vías respiratorias. Entonces, ¿por qué? Por la nicotina que desprende. Y se va impregnando en la superficie del diente. Son esos pacientes que usted ve con los dientes todos manchados, oscuros. Conlleva a la formación de cálculo dental. O sea, ya la placa se formó, una mala higiene, y esa nicotina ayuda a que haya más depósito de esa placa. Y es característico un aliento fétido en la boca. De hecho, el tabaco es la causa fundamental, uno de los factores etiológicos fundamentales en la enfermedad periodontal. ¿Cuáles son los signos de alarma? Cuando el paciente ve que las encías se ponen como rojo azuladas, hay inflamación de la encía, puede haber ardor de la encía, de la lengua, se retraen también las encías. Los dientes se pueden llegar al momento que siga avanzando y se aflojan los dientes, o sea, porque pierden el soporte óseo. Entonces, es de vital importancia saber que el hábito también es perjudicial para nuestra salud bucal, porque también hay el oxígeno se hace más deficiente, la oxigenación en la boca, y por supuesto se nos deshidratan las encías y conlleva todo este grupo de enfermedades que también podemos hablar mucho sobre las enfermedades bucales y la asociación que tiene con el tabaco. Así es, doctora. Entonces estamos viendo que el tabaco y el vape no solamente nos afecta a la parte respiratoria, no solamente nos puede provocar cáncer, es uno de los principales factores de enfermedad maligna en el cuerpo, sino que también afecta bastante a la salud de los dientes. Doctora, y una última consulta. ¿Cuántas veces tenemos que llevar a nuestros niños a hacer un control odontológico? ¿Cuántas veces tenemos que ir nosotros los adultos a hacernos una revisión de nuestras piezas dentarias? ¿Y qué recomendaciones adicionales nos puede hacer para mantener los dientes lo más cuidados posibles y que nos puedan durar toda la vida? Ya. Lo recomendable es acudir al odontólogo al menos 2 veces al año. 2 veces al año. Y es el odontólogo el que va a determinar si hay caries, si hay enfermedad de las encías. Hay pacientes que les pasa desapercibido o sencillamente no se dan cuenta porque no sienten dolor. O sea, a veces tienen una carie, ya la muelita está con un huequito bastante grande, que es la presencia esa de la carie, o está negrita, y el paciente ni por enterado porque no está causando dolor. A veces no causa dolor porque ya el nervio perdió la vitalidad.
que es la pulpa. Entonces, recomendable ir 2 veces al año. En el caso de los niños es bien interesante que eso, yo considero que no hay una promoción y una prevención de salud bucal en la actualidad en las escuelas, que sí se deberían hacer campañas para que ya desde que están chiquitos aprendan que cepillarse tiene que ser después de las comidas, que debe ser entre 3 y 4 veces al día, educarlos para que coman, o sea, tengan una alimentación sana, que lleven su cepillito dental a la escuela y su cremita dental y después del lunch saquen un espacio para ir y cepillarse sus dientes, que se hagan programas donde se puedan llevar la aplicación del flúor, porque el flúor es indispensable para la protección de ese esmalte dentario. O sea, el diente tiene una capa que es la principal, la primerita que tenemos, que es el esmalte dentario, que es el tejido más duro que tenemos, y ese flúor nos ayuda a remineralizar ese esmalte. Entonces, si se hacen campañas donde se le apliquen a los niños, se le den los buchitos fluorados, que las cremas dental contengan flúor, que se tomen agua que contenga el flúor en las dosis, por supuesto, recomendadas, pues sería de gran ayuda, y que acudan regularmente cada 6 meses al odontólogo. Excelente, doctora. Bueno, nos estábamos dando cuenta que tenemos una ardua tarea en el cuidado de los dientes, ¿verdad? Y de los niños, la salud dental en las escuelas, cómo nosotros nos vamos a cuidar a nuestros niños y a nosotros también como adultos, cómo vamos a tener que llevar un correcto régimen de salud dental. Doctora, le agradezco muchísimo por aclararnos estas dudas. Asimismo, nos pueden conversar con la doctora Paz y con nosotros, el staff de médicos de MedVitalis. Nos encontramos detrás del Mall del Sol en la ciudad de la Vernaza Norte, en la Manzana 9 Villa 1. Nos pueden encontrar en Instagram con el usuario MedVitalis, _, al final. Y asimismo, pues cuando tengan alguna duda, alguna sugerencia, nos pueden dejar sus comentarios o sus preguntas aquí abajo en el espacio de preguntas, o podrían enviarnos un correo electrónico a sangiovanni@gmail.com. Asimismo, pues nosotros como personal médico estamos muy agradecidos por la compañía de ustedes en este primer programa de Voces Médicas. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta luego. Hasta luego, gracias.